Así donde estén podemos nosotros orar. Amén, amén, amén. Señor, gracias por permitirnos estar juntos, por vernos unidos en un solo cuerpo. Dios, vivimos agradecidos por lo que tú has hecho a favor de nosotros. Señor, por haber puesto tus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y Señor, pedimos que por tu Espíritu podemos comprenderte y conocerte un poquito más en este tiempo y en esta enseñanza. Dios, que sea tu palabra que nos hable en este día, que sea para nosotros no solamente información, pero puede contribuir a la transformación de nuestras vidas, Señor, de gloria en gloria, de conocerte más y más cada día. Señor, gracias por este tiempo y ayúdanos a comprender lo que tú quieres decirnos en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos en 1 de Corintios y estamos tratando de seguirlo fiel, versículo por versículo. Y en Corinto era una congregación que Pablo levantó. Muchos de ellos, casi todos, probablemente salieron de cultos paganos y arrastraban algo del paganismo con ellos. Pablo estuvo con ellos 18 meses y invirtió bastante en ellos para discipularlos, pero seguramente en esos 18 meses otros han ido convirtiéndose y no todos tenían el beneficio de haber estado debajo del mentorío o de Pablo durante todo el tiempo. Entonces habían muchos problemas y por eso me gusta la carta que fue escrita, la primera carta que nosotros tenemos a los Corintios, porque hay mucha instrucción y pareciera que está hablándonos a nosotros en este tiempo. Sabemos que había muchas divisiones y que esas divisiones estaban estorbando la causa de Cristo. Primero con sus autoridades, algunos estaban detrás de Apolos, de Pedro, de Pablo, de Cristo. Todos tenían sus maestros favoritos y sabemos que eran divididos por esto y Pablo les decía y les reclamaba de que eran inmaduros, ¿no? Que no crecieron nada espiritualmente. También estaban en esas peleas, como arrastraban su paganismo, arrastraban sus principios de moralidad, también sus principios de cosas ofrecidas a los ídolos, a sus cultos. Pablo les llama la atención y llegamos al capítulo 11, donde hemos visto la primera parte, donde Pablo establece y les recalca lo que es la estructura de la autoridad en la iglesia, pero también el debate sobre si deben cubrirse o no, y también el tema de que si es de cubrirse con algo físico o si es solamente el cabello, y creo que hemos compartido este tema y por lo menos la posición más aceptado, y obviamente nosotros no estamos aquí con las mujeres con sus velos, como hacen en algunas congregaciones. Si ellos sienten que honran al Señor con eso, que lo hagan, porque es muy secundario, es muy superficial, no implica nada en realidad. Si quieren cubrirse, que se cubran, si no, no. Pero por lo visto y viendo el contexto y la cultura, creo que uno podría concluir que era algo cultural, para los corintios en ese tiempo, ¿no? Que no era algo que para un fundamento para todos los tiempos, ¿no? Entonces
el capítulo 11 nos está hablando del orden en el culto. Estaban estorbando la causa de Cristo por sus divisiones. Y estamos en el versículo 17 de 1 de Corintios 11. Y voy a leer versículos 17 al 19 para avanzar esta otra mitad del capítulo. Que dice: pero al encargarles lo siguiente, no los alabo, pues no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Primeramente porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones o divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Antes, sobre el tema de la estructura y orden en la iglesia, en la primera parte ha dicho: los alabo porque han hecho caso a mis instrucciones, pero en esta parte está diciendo: no los alabo. Lo que están haciendo está muy mal. Se reúnen, pero es como para peor, es deplorable lo que están haciendo. Les está llamando la atención fuerte, ¿no? Porque dice: primeramente cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y era verdad, habían divisiones. No estaban representando fielmente el corazón de Dios. El corazón de Dios desde el principio era de crear un solo pueblo, un pueblo unido. Por eso Jesús en su intercesión al Padre en Juan capítulo 17, lo mejor ahora sí, perdón, yo funciono a pilas, así que con pilas. Así que cuando llegamos a Juan capítulo 17 es la intercesión magistral de Cristo a su Padre. Y recalca varias veces en este capítulo de que sean uno. En el versículo 21 de Juan 17 dice: todo lo que he hecho es para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Un solo pueblo, unidos en un mismo espíritu, que es lo opuesto de las divisiones que estaban viviendo. También dice: como tú, Padre, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. Está hablando del propósito de Cristo, la causa de Cristo, y está diciendo: en nuestra unidad, en nuestra común unión, que es el título de este mensaje, común unión de dos palabras. En esa común unión, el mundo cree que Jesucristo ha sido enviado a este mundo. En el 23 dice: para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, esto es nuestra común unión en Cristo. Y Pablo está diciendo: no los alabo, hay divisiones entre ustedes, entonces no están representando el corazón de Dios cuando se reúnen. Hay disensiones, divisiones, partidismos, y estaban estorbando la causa de Cristo. Y también sucede hoy en día. Las divisiones estorban la causa de Cristo, ¿no? Cuando evangelizamos, frecuentemente escuchamos a algunos decir: pero están tan divididos, tantas denominaciones y tantas cosas. Entonces es un estorbo para la causa de Cristo. Entonces, y dijo que eso es
necesario que haya esas divisiones o partidismos para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Y creo que aquí nos está hablando de que se definen de una vez, ¿no? Que sea evidente los que realmente pertenecen a Dios, ¿no? Porque estaban viviendo divididos. Cuando vemos versículos 20 al 22, dice, porque cuando se reúnen en uno, eso no es para comer la cena del Señor, pues cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otros se hayan embriagado. ¿Acaso no tienen casas en donde comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Y lo que sucedía es que ellos practicaban lo que era una fiesta de amor, fiesta ágape, entre ellos, que era una comida. Ellos tenían como una merienda, tenían una comida juntos y todos traían alguito, y los que tenían mayores posibilidades traían más, y los que no tenían tantas posibilidades traían menos, que es obvio, que es aceptable, es claro, ¿no? Pero cuando se reúnen, también participan y practican la cena del Señor al final de esto. Pero como los que tenían mayores posibilidades, parece que llegaban más antes, y claro que traían mejores cosas, pero también aseguraban de comer todas esas mejores cosas, ¿no? Esas cosas mejores. Y entonces dejaban para la gente necesitada casi nada, muy poco. Y en esto estaban deshonrando su propósito de haberse reunido. El ágape habla de amor incondicional, y su amor no era incondicional, su amor era discriminatorio, porque ellos aseguraban de tener la mejor parte. Y algunos arrastraban su costumbre de embriagarse, porque eso era común y aceptable y hasta esperado en los cultos paganos. Entonces estaban arrastrando esto hasta en sus ágapes, en sus cenas, en sus comidas unidos. Entonces, claro, tomaban vino, pero tomaban en exceso. Entonces Pablo dice, no los alabo. Y eso es el problema. Eran egoístas, insensibles, y había esta división entre clases sociales. Y bueno, entonces avergonzaban a los que no tenían, ¿no? Y los más pobres eran ignorados, ¿no? Está bien que el rico trae más comida, y el pobre menos, pero todos según su posibilidad. Pero en Corinto no estaban compartiendo la comida justamente, no estaban mostrando el amor, y por eso Pablo dice, no los alaba, ¿no? Los que traían más se adelantaban para comer la mejor parte. Y en la cultura antigua habían las diferentes, era muy marcado marcar la diferencia entre clases sociales, ¿no? Como hay otras culturas que tienen sus castas, ahí también. Entonces los pobres eran marginados, ¿no? Entonces el mensaje era de honrar las reuniones. Cuando se reúnen, deben honrar al Señor en estas reuniones, y deben cambiar su actitud. Y claro que en el Señor debe desaparecer estas diferencias, la discriminación y todo. No debe ser ni un tema para la congregación, porque debe ser natural y normal de que seamos uno. La cruz de Cristo nos coloca a todos en el mismo nivel. El rey
y el portero, todos en el mismo nivel. Y eso es lo lindo, eso es el equilibrio que trae el cristianismo. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, si quieren comer o beber egoístamente, hazlo en tu casa. Pero no traes esta cosa a la congregación, no den tan mal testimonio, porque se olvidaban el propósito de reunirse y cuidaban sus intereses propios. Por eso decía, se reúnen para lo peor, ¿no? Si se van a reunir así, no están representando en absoluto lo que el Señor tenía en mente. No mostraban el amor ágape, ni unidad y ni el cuidado unos a los otros. Algunos dicen, bueno, ¿cuánto quisiera volver y vivir en los tiempos de la iglesia primitiva? Bueno, la iglesia primitiva tenía sus problemas, entonces no hay que idealizarlo demasiado, porque ellos también tenían los mismos problemas. Entonces, en ese mensaje quiero ver como 4 puntos. 1, mirando atrás de lo que Jesús hizo por nosotros, que vamos a ver en la lectura, mirando adelante lo que nos espera, mirando adentro, examinándonos a nosotros mismos y también la consideración por los demás. Entonces, mirando atrás, estamos viendo lo que hizo Jesús. Y veremos en versículos 23 al 26 que dice Pablo, y sabemos que Pablo no estuvo presente cuando no estaba presente con los discípulos, cuando celebraron la última cena, pero Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Ahora no sabemos cómo, si eso fue una revelación divina, o también sabemos que Pablo anduvo con Lucas, y Lucas era un investigador. Entonces Lucas, con gran detalle, unían todos los detalles de los apóstoles, de María, de todos, para hacer su carta que lleva su nombre, Lucas, y también Hechos. Entonces, no sabemos cómo recibió esto, pero dice, pero yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beben en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que Él recibió esto del Señor, no sabemos exactamente cómo, si fuera una revelación, tal vez, o de Lucas, no sabemos, pero Dios ha dado 2 cosas que debemos nosotros practicar como iglesia. Uno es el bautizo y el otro es lo que Pablo recibió del Señor, la Santa Cena. De hacer estas 2 prácticas en la congregación, no dice cada cuánto tiempo ni nada, pero dice que debemos hacerlo en memoria de Él. Y en esto no es una casualidad que Jesús fue crucificado en la Pascua, cuando sacrificaban el Cordero Pascual. Y sabemos que el Antiguo Testamento es una figura y sombra de lo que iba a suceder. Y la mayoría de ustedes saben que en Éxodo 12, con la liberación de los hebreos, de los israelitas, de la esclavitud en Egipto, Dios instauró lo que es la Pascua. Sabemos que después de muchas plagas, y como el faraón no quiso dejar el pueblo salir del estado de esclavitud en que han llegado,
Entonces, Dios dio esta ordenanza para librarles, de que toman un cordero sin defecto, y deben leer Éxodo 12 para refrescar la memoria de esto, no lo vamos a ver ahora, pero de tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año, reunirse en la casa, sacrificarlo en tal fecha, y pintar los postes y el marco, el umbral de la puerta, el dintel de la puerta con la sangre. Y cuando el ángel de la muerte pasaba en la noche determinado, entonces murieron todos los primogénitos de los egipcios y también de sus animales. Pero decía que el ángel de la muerte, cuando pasaba, al ver la sangre, pasaba, ¿no? Pasaba. Por eso en inglés se llama Passover, ¿no? De pasar por encima de, ¿no? La Pascua. De pasar encima de esta casa porque fue señalado con la sangre del cordero sin defecto, ¿no? Y sin mancha. Entonces, sabemos que eso fue instituido como una práctica, una ceremonia que debían practicar los judíos todo el tiempo, ¿no? Y la sangre servía como señal y fue aplicado a la casa, y no era suficiente tener la sangre presente de degollar el cordero, tenía que aplicar la sangre. Y es una lección para nosotros de que aunque Cristo murió por todos y su sangre está disponible para todos, hay que aplicarlo a la vida, hay que apropiarse a este sacrificio que Él hizo, hay que apropiarse de su obra y misión. De otro modo, la sangre ahí a un lado, sabiendo, y el conocimiento de la sangre no nos salva. Hay que aplicar la sangre, ¿no? Entonces el Señor por esto dio esta señal. Por eso Juan el Bautista, y mencioné esto un montón de veces, en el capítulo 1 de Juan, al ver a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Cordero que va a cumplir, o que iba a cumplir en su tiempo, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, ¿no? Entonces todo el Antiguo Testamento era una figura y sombra de lo que iba a venir, y los sacrificios de los animales era para establecer o darnos algo visual para decir que la paga del pecado es la muerte, pero si quieres acercar a Dios debe haber un sustituto. Y por eso el Cordero Pascual, y por eso Juan el Bautista ha dicho aquí el Cordero de Dios, porque Él vino para eso. No es casualidad que Jesús fue crucificado cuando tenía que sacrificar el Cordero Pascual. No es casualidad que Jesús nació en Belén, que era el criadero de ovejas aceptadas y preparadas como para los sacrificios en Jerusalén. De ahí traían los corderos aprobados, sin mancha, sin defecto, y de ahí es donde nació Jesús. Entonces, el nuevo pacto fue sellado en su sangre. Entonces, mirando atrás, vemos lo que Jesús hizo por nosotros. Mirando atrás, vemos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, cumpliendo el pacto. Mira, y versos también que hemos visto, si han estado con nosotros un buen tiempo, Jeremías 31, versículos 33 y 34, donde dice el Señor:
como, ¿cuánto? 600 años antes del nacimiento de Jesús, dijo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En este nuevo pacto, señalando el tiempo de Jesús y su sacrificio, nos habla de los beneficios. Uno, llegará el Espíritu Santo a nosotros. Eso es lo que implica su ley en nuestra mente y escrito en nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El otro beneficio es de que todos me conocerán. No tendrás que preguntar a tu vecino, ¿cómo es Dios? No tendrías que conocer a Dios por lo que dicen terceras personas. Puedes conocerle personalmente por el sacrificio del Cordero. Nos hace entrar en una nueva relación. ¿Y cómo es esto posible? Si la paga del pecado es la muerte y el pecado nos separó de Dios, nos puede suceder porque Dios dice, con este nuevo pacto perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si Dios no se acuerda más de nuestro pecado, podemos estar en su presencia. Y eso es una buena noticia. Por eso cuando miramos atrás, nos da un motivo de alegría, porque si realmente entendemos lo que el Señor hizo con nosotros, con su cuerpo partido y su sangre derramada, entonces sería un motivo para saltar de alegría, ¿no? También nos da confianza, nos da seguridad, nos da un propósito, nos conecta con Dios, nos da su espíritu, nos da su guía y cambia todo. Por eso, cuando tomamos y participamos en la Santa Cena, estamos recordando lo que hizo Jesús. Él ha dicho, haz esto en memoria de mí, y recordamos el Cordero Pascual que fue crucificado, o que fue degollado a favor de nosotros. Entonces nos dio vida, y por eso celebremos, ¿no? De eso decimos, celebramos la Santa Cena. Es una celebración, estamos recordando esto. Y entonces de ahí también, para complementar la lectura, quiero leer Mateo 26, 29, y también lo ve también en Lucas capítulo 22, pero para añadir a lo que Jesús dijo de este momento, cuando partió el pan y tomó el vino con sus discípulos, decía, pero les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nueva con ustedes en el reino de mi Padre. Hemos mirado atrás lo que Jesús hizo por nosotros, pero ahora estamos mirando adelante a la esperanza y la seguridad que Él nos da. En esta tierra Jesús estaba diciendo, no comeré más con ustedes, ¿no? Este pan, no partiría el pan ni el vino, pero Él habla de un reencuentro. En Apocalipsis 3:20, Él da una idea, eso en el contexto de arrepentimiento, pero Jesús resucitado está hablando esto. Entonces es después de su partida, después de su resurrección, dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de a través del arrepentimiento, de convertirnos a Cristo,
entonces Él abrirá la puerta y en algún momento estaremos en su presencia y podemos cenar con Él. ¿Cómo será esto? No tengo idea, ¿no? ¿Cuán grande será la mesa? No sé, son bastantes personas para una mesa pequeña, pero cenaremos con Él. Nos está invitando a su presencia y está hablando de esto de que cuando en el reino de su Padre vamos a estar con Él nuevamente participando en esto. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nos está esperando para esta cena de bodas del Cordero. Y es motivo de gozarnos, de alegrarnos en esto de dar la gloria de Dios, bueno, reconocer la gloria de Dios, porque va a llegar este tiempo. Entonces, cuando participamos en la Santa Cena, estamos mirando atrás de lo que fue hecho por nosotros, pero también estamos mirando adelante a la esperanza esperanza que nos espera. No sé, es un poco redundante, pero sí, la esperanza que nos espera. La esperanza. Dios es siempre fiel a sus promesas, podemos confiar en eso. Y la Santa Cena en la iglesia es un símbolo de la común unión con el cuerpo de Cristo y el futuro reino de Dios, ¿no? Y dice, eso debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas, ¿no? Amén. Amén. Entonces, en esto miramos atrás, miramos adelante, pero ahora nos llama a mirar adentro, de examinarnos. En 1 Corintios 11, 27 al 32, dice, de modo que cualquiera que coma este pan y bebe esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínase cada uno de a sí mismo y coma así el pan y bebe de la copa, porque el que coma y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos duermen o mueren. Pero si nos examinaremos bien a nosotros mismos, no nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, cuando nos dice, el que come este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, no dice indignos, porque en realidad todos somos pecadores necesitados del Señor, y lo bueno es que si abrazamos la oferta del Señor somos librados y de eso, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de ver eso, ¿no? Que uno ya tiene que ponerse, arrepentirse, limpiarse de todo. Y puede ser, y eso es bueno hacer, ¿no? Pero está hablando de manera indigna, y lo que le está indignando a Pablo en esto es su forma de hacerlo con divisiones, ¿no? De hacerlo discriminando, de hacerlo egoístamente, de hacerlo sin consideración por los demás. Entonces, si estamos haciendo la cosa indigna, de manera indigna, entonces somos culpables del cuerpo y la sangre del Señor. No estamos representando
bien, no estamos representando lo que Él desea. Por eso dice, debemos examinarnos a cada uno a sí mismo para ver si lo estamos haciendo indignamente o mecánicamente, ¿no? O sin sentido, porque las cosas pueden llegar a ser una rutina donde hemos vaciado lo principal de lo bello del evento, podemos vaciarlo de todo su significado. Entonces, debemos examinarnos y ver cómo estamos en ese asunto de nuestra común unión con los hermanos, con nuestro amor ágape. ¿Cómo estamos nosotros cuando nos reunimos, ¿no? Y cuando dice, pero el que come y bebe no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y no sabemos en este tiempo si han habido casos donde realmente por despreciar lo que el Señor había determinado, si algunos han muerto o se han enfermado. No sé si es el caso hoy, porque han habido cosas que Dios ha hecho en el comienzo de sus propósitos que eran muy drásticos para dar un mensaje que Dios no tolera, ¿no? Las cosas a medias. Por ejemplo, cuando tomaron la tierra prometida, el pecado de Acán, el que desobedeció al Señor y de Jericó escondió una manta de Babilonia y un lingote de oro y todas esas cosas. Entonces Dios, cuando fue descubierto quién hizo tal pecado, porque el pueblo estaba perdiendo, ya no podía enfrentar a sus enemigos por ese pecado en el campamento, entonces Dios hizo algo drástico. Y cuando Acán confesó de que era él, bueno, Dios dijo a Josué que le mata a él y toda su familia. O sea, no había tolerancia. O cuando llegamos al Nuevo Testamento en Hechos con Ananías y Zafira, ¿no? Cuando ellos mintieron al Espíritu Santo diciendo que han entregado todo lo que el precio de una tierra que han vendido, un terreno, han vendido y que estaban depositando 100% a los pies de los discípulos. Dios nunca ha dicho que tenía que venderlo, Dios nunca les ha dicho que tenía que entregar 100% a los discípulos, pero sí Dios les ha castigado por mentir. Era el comienzo de la iglesia y Dios quería una iglesia pura y Dios no iba a tolerar esta indiferencia, esta mentira, porque dice que han mentido al Espíritu Santo. Entonces Dios les ha matado a los dos, ahí instantáneamente. Entonces Dios ha hecho cosas drásticas para dar una señal y tal vez en este tiempo, tomando indignamente, no respetando el honor del Señor en los cultos, entonces tal vez algunos han enfermado y habían debilidades y algunos, dice, duermen, en realidad han muerto, ¿no? Puede ser que sucedió en este tiempo y después dice, debemos juzgarnos a nosotros mismos bien, ¿no? De juzgarnos bien, no justificarnos, juzgarnos bien, examinarnos, no justificarnos, porque si venimos delante del Señor justificando todo nuestro procedimiento en cosas malas, entonces no vamos a recibir nada de parte del Señor, ¿no? Su bendición y su perdón, ¿no? Entonces, si nos juzgamos a nosotros mismos bien, Dios se va a ocupar de nosotros, ¿no? Entonces, en la iglesia es muy fácil juzgar a cómo deben cambiar a las demás personas, pero lo que el Señor está diciendo, mírate a ti mismo, ¿no? Porque tenemos muy pocas posibilidades o muy poco éxito tenemos tratando de cambiar a otra persona. Pero la persona con la cual nosotros tenemos más acceso
y posibilidades de cambio es de nosotros mismos. Entonces, por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Ahí es donde hay mayor posibilidad de ver cambios en nosotros, ¿no? Y bueno, disciplinados por el Señor disciplina a quien ama, pero para bien, porque si Dios no nos llamara la atención cuando estamos mal, entonces seguiríamos en lo malo y alejados y ajenos de las bendiciones y propósitos de Dios, ¿no? Entonces mejor es una llamada de atención para hacernos reaccionar. Y a veces Dios nos tiene que llamar la atención. Entonces tenemos que mirar atrás en lo que Jesús hizo, debemos mirar adelante a lo que nos espera, también debemos mirar adentro, ¿no? Y también debemos tener consideración por los otros, porque Pablo vuelve el mismo tema en 1 Corintios 11, 33 y 4, terminando la lectura. Dice, así que hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Así que eso era sumamente importante para el Señor, la consideración por los otros. Y nos hizo parte de su familia. Como vimos o como mencioné en su oración del Juan 17, su oración, la oración que tenemos, digamos, escrito, ¿no? Que poseamos, porque no sabemos de probablemente muchas otras oraciones, pero si era como su despedida de sus discípulos antes de llegar a la cruz, debe ser bastante importante. Y les ha dicho en su discurso en el aposento alto, ¿no? En sus últimos 24 horas, no sé cuántas veces ha dicho, ámense unos a los otros, ¿no? Entonces era importante, por eso era su intercesión al Padre diciendo, pero Padre, que sean uno, para que el mundo cree que tú me has enviado, ¿no? Entonces, a ver, leeré esto más, Efesios 2, 12 al 19, rápidamente, porque habla de lo que Él hizo por nosotros, de cómo Él quiso unirnos en un solo cuerpo. Dice en Efesios 2, 12, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno, ambos pueblos, los judíos y los gentiles. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas para que paz para que ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Y ya que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por su sangre quitó todas las barreras para que seamos uno, para que seamos una sola familia. Por eso, cuando compartí sobre el libro de los Hechos en el tema de cómo fue manifestado
la aceptación de Dios sobre su pueblo. En el capítulo 2 de Hechos, los judíos recibieron la salvación, el conocimiento, recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Los samaritanos, que eran medios judíos, también recibieron la palabra de la misma manera. Cuando Felipe fue a evangelizarlos, entonces la misma señal fue dado a los samaritanos. Y cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro con Cornelio y los que estaban con él, los gentiles, recibieron las buenas nuevas, también hablaban en lenguas, y era como una señal para decir que Dios no quería una iglesia de judíos, una iglesia de samaritanos y una iglesia diferente de los gentiles. Dios decía que mostraba que cada uno recibía lo mismo para decir que Dios estaba aceptando a todos de la misma manera. Dios ha puesto todos en el mismo plano, en el mismo nivel, a cada uno, judíos, gentiles, samaritanos, en un solo nivel. Estaba buscando la unidad, uniéndolos para que seamos miembros de la familia de Dios y que no haya diferencias, ¿no? Hizo morir las enemistades con Dios entre judíos, gentiles y entre los creyentes en Cristo. Por eso es el tema de Pablo de que Dios quiere un solo pueblo, no quiere esas divisiones ni por su estatus en la sociedad, ni por su poder económico. Por eso en Gálatas 3:28 nos dice, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos nos ha puesto en el mismo nivel, judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer, todos unos en Cristo, ¿no? Entonces, Corinto era conocido por sus divisiones y por eso Pablo decía, no los alabo. Por eso, ¿no? Y la unidad es una prioridad del Señor para su pueblo. Y los egoísmos y avaricia perjudicaban esta unidad, ¿no? Entonces, debiera haber habido y debe haber hoy mayor consideración para que seamos un solo pueblo. Vamos a participar, hemos adelantado la semana de la Santa Cena una semana porque encaja muy bien con el tema, ¿no? Entonces, vamos a concluir participando en la Santa Cena, recordando o mirando atrás, mirando adelante, mirando adentro y considerando a otros, ¿no? Y como tenemos que tener cierto cuidado porque cuando hay un tema que es muy familiar, a veces hasta escuchamos a medias porque decimos, ya conozco el tema, ¿no? Y puede perder su significado. Y eso siempre es mi temor cuando nosotros participamos en la Santa Cena, de que a veces ya si extendimos la prédica ya lo hacemos ya al último y rápido y a veces me duele cuando hacemos las cosas simplemente para cumplir una cosa. Aunque debemos cumplir, pero debemos meditar y debemos gozarnos en esto. Nos debe traer ánimo y gozo y debemos recordar, ¿no? lo que ha hecho el Señor, ¿no? Así que lo que vimos en la palabra hoy es de recordar lo que Jesús hizo y hacer esto en memoria de Él. De saber, como dice en 1 Corintios 6:20, que hemos sido comprados por precio. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo. Debemos glorificarle en nuestra manera de vivir. Recordar lo que Jesús hizo es asombroso y debemos honrar este recordatorio, vivir agradecidos, pero también reverentes, ¿no? Y gozosos, ¿no? Glorificarle en nuestros cuerpos, no de manera indigna, ¿no?
Entonces, así eso debe estar en nuestros corazones, lo que Él hizo. Y expectantes de lo que nos espera. No sé cómo será esta boda del Cordero, no sé cómo será la cena con Él, no sé cómo será practicar esto con Él en su reino, pero yo sé que va a ser muy bueno, mejor que cualquier cumpleaños que hemos participado, va a ser asombroso. Debemos examinarnos para ver cómo estamos nosotros en la común unión. Nuestra común unión es Cristo. Cristo es quien nos une. ¿Cómo estamos en eso y cómo estamos en nuestras vidas, ¿no? Ser honestos con Él. Y si encontramos y si hay convicción del Señor de que algo no está bien, uno puede arreglarlo al instante, confesarlo al Señor, aceptar su perdón, ¿no? Y considerar a otros, ¿no? Eso nos lleva a lo que Jesús hizo, nos conecta con Dios, como vimos en el Nuevo Pacto en Jeremías. Todos que le conocerán, pero también nos une con Dios, pero también nos une con unos a otros, ¿no? Entonces, nuestra vida cristiana no es un viaje solitario, ¿no? Estamos llamados a compartir el amor de Dios en comunidad, ¿no? No podemos hacerlo solos. Y encontramos consuelo al esperar la llegada de Cristo y su reino, ¿no? Por eso, y eso nos borra todo temor de la muerte, porque decimos, es un peregrinaje y la mejor parte nos espera. Y también que esta espera transforme nuestra acción, nuestras acciones, que puede convertir en servicio, celebrando juntos, hasta que un día podamos comer con Él en la eternidad. Así que voy a pedir a los que van a repartir el pan y el vino que pueden repartirlo, y que tomemos un tiempo para meditar en eso. Sí, pueden ponerse de pie en una actitud de oración, conectar su mente con el Señor. Eso es lo lindo de Él, que podemos conectar su mente con Él en silencio, en voz alta, como quieren, pero podemos conectarnos con Él si hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y mientras reparten, siempre quiero mencionar esto para alguien que puede estar escuchando o visitando, de que conocer a Cristo es lo mejor que nos puede suceder. Puedes conocer a Dios, puedes ser librado de la conciencia cargada, puedes tener paz con Dios, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. En esta paz tenemos entrada a la gracia por fe y tenemos esperanza. Y si alguien que está escuchando no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día. No es complicado, pero tiene que reconocer que la paga del pecado es la muerte, que nunca vas a poder acercarse a Dios en esta condición. Y también la Biblia nos enseña de que ni por su cuenta, buenas obras, ni nada va a poder remediar esta brecha, esta barrera. Entonces si uno tiene que reconocer su condición, reconocer que no tiene esperanza en sí mismo, pero sí reconocer que Dios ha provisto un sustituto. La paga de tu pecado es la muerte, pero hay alguien que no solamente está dispuesto, ya lo hizo, pagó tu condena para que tú legalmente puedas estar frente a Dios.
no por méritos, pero por lo que Dios hizo por nosotros. Así que quiero animarles, si no conoce a Cristo, decirle: Señor, perdóname, reconozco que soy pecador o pecadora, acepto lo que tú has hecho a favor de mí, acepto de que tú has sido el sustituto en mi lugar, y para que yo pueda estar legalmente frente a Dios celebrando esta bodas del Cordero, tener la salvación, tener la esperanza, tener un propósito, tener gozo en Él. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho a favor de nosotros, de habernos aceptado. Aun conociéndonos, Señor, nos has aceptado. Gracias, Señor, por todo lo que viene en este paquete de salvación. Tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestras mentes y en nuestro para guiar y enseñar nuestras mentes y corazones con tu voluntad, de poder conocerte a ti. Y Señor, conocerte a ti porque tú has dado la provisión para quitar nuestros pecados. Dios, gracias. Aceptamos, reconocemos y te damos las gracias. Por eso, en el nombre de Jesús. Ahora sí, como hemos visto la noche que el Señor fue entregado, dice: habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros partido, hacer esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Sabemos que es simbólico, pero es una señal de lo que el Señor hizo por nosotros. Comeremos reconociendo su cuerpo partido por nosotros. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Vamos a tomar este vino sin alcohol en memoria de Él, en representación de su sangre derramada, el alto precio pagado por nosotros. Yo lo tomo muy agradecido. Ya. Amén. Cantaremos